Una vez más, feliz sábado, Dios los bendiga. Les pido que me ayuden a saber si el audio está bien. Hoy me encuentro por algunas situaciones, estoy solo y estoy llevando los controles también. Así que si me ayudan con eso, Sí, hermano, fíjese Feliz que sábado, hermano se estaba. Isaías. Se escucha feliz. bien. Ok, hermana, gracias, feliz sábado también. Gracias por apoyarnos con esto. Y bueno, antes de entrar en el estudio, hoy vamos a hacer un estudio algo amplio, algo largo. Vamos a hacer un solo estudio. Vamos a terminar temprano. Y antes de entrar en el estudio que tiene que ver con la elección de escuela sabática, y vamos a entrar a entender algunos puntos. En la noticia hace algunos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió que hubo un aluvión, huaico, nosotros le conocemos aquí en Guaral, y algunas hermanas me llamaron para preguntarme cómo estábamos. También algunos familiares llamaron a mi madre para saber cómo estábamos, y gracias a Dios estamos bien. Lo que ha ocurrido es en la sierra de Guaral. Nosotros vivimos en la costa de Guaral, de esta provincia. Es cierto que hace un mes, quizás unos días más, unos días menos, tuvimos una inundación por aquí también. No sé si todos se enteraron. Llegó los residuos de un huaico que se había llenado una quebrada por las lluvias, que está un poco lejos de aquí, y el agua había llegado hasta aquí. De hecho, en la misma quebrada, fui hace algunos días, había no recuerdo cómo se llama esto, donde crían pollos, una granja, y bueno, el agua se llevó toda la granja, todos los pollos, ahí hay muchas moscas porque hasta ahora no limpian todo lo que, los pollos muertos que están por ahí, justo por ahí hay una cantera, y, y, y y de ahí salió mucha agua que finalmente llegó hasta acá, ¿no? Así que era un agua con barro, sucia, olía mal, y estuvimos por un tiempo limpiando no solamente el barro que había entrado dentro de la casa, sino en los pozos de agua donde había entrado ese barro, y tuvimos que estar limpiando. Estuvimos con Oscar limpiando, y ocurrió después algo que no sé si se enteraron, este, que Oscar sufrió un accidente, y ahora está, por un tiempo no puede, está en reposo su brazo, sufrió un corte y no puede trabajar mucho, ¿no? Así que estamos bien, mucho trabajo, pero estamos bien para seguir arreglando y limpiando por aquí. Hoy es día sábado y hoy nos toca trabajar para Dios y compartir su palabra. Así que vamos a entrar al estudio. Déjenme compartir la pantalla y vamos a entrar al estudio de la lección, y vamos a hacer un estudio muy amplio de la lección de escuela sabática. El título de la lección de escuela sabática es el Evangelio eterno. Ahora, ¿por qué vamos a hacer un estudio amplio de la escuela sabática? Porque creo que he utilizado, ya que la lección toca este tema, para hablar de manera profunda sobre el Evangelio eterno. Antes de entrar en el estudio, el versículo de memoria es un versículo muy conocido para los adventistas del séptimo día, y quisiera ahora sí pedirle su participación. Si alguien lo aprendió de memoria, puede abrir su micro, puede decirlo, quiere compartirlo, lo puede hacer Hermano ahora. Isaías, feliz sábado, hermano, gusto de escucharle Feliz y que sábado, el Señor hermana. diga honra su labio, Señor. Entonces, bueno, yo, bueno, también
memorizo esta palabra. Dice, entonces vi volar un ángel, otro ángel que volaba en el cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, ¿no? Que digamos a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, que lo predicase. Está escrito en Apocalipsis 14, 6. Bueno, se me ha equivocado en Gracias. Isaías, perdón. Gracias, hermana Dina. Ahí está por ahí. Sabemos que usted tiene su versión. A ver, Eso está bien. ¿Alguien más quiere compartir el verso de memoria? yo, hermano Isaías. Feliz sábado, Adelante. hermano. Dios los Feliz bendiga. sábado. Entonces vi otro ángel volar por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo en los habitantes de la tierra, nación y tribu y pueblo y lengua. Apocalipsis 14:6. Amén. Gracias, hermana Celide. Amén. Bien, si hay alguien más que quiera repetir el texto, si no pasamos al estudio. Yo, hermano. Feliz sábado. Adelante, hermana Jessica. Feliz sábado. Apocalipsis 14, 6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gracias, hermana. Los judíos, el pueblo judío, tenía, o hasta hoy, la oración más importante que ellos repiten, se conoce como la Shema. La Shema, que es una palabra hebrea que significa escucha o oye. Se le llamaba Shema porque así empieza esta oración. Oye Israel, Shema Israel. Y esto los identificaba porque en medio de pueblos politeístas que adoraban a varios dioses, Israel se identificaba con esta oración porque la Shema decía, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, con esta oración, ellos se identificaban como un pueblo, no como los otros que adoraban varios dioses, sino que ellos tenían un único Dios. Jehová uno es, decían ellos. Y entonces esta oración, la Shema, identificaba al pueblo de Israel. Para nosotros los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles llega a ser nuestra Shema, porque nos identifica ante el mundo, define quiénes somos como iglesia, como pueblo, como movimiento. El mensaje de los tres ángeles muestra cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra misión. Así que debería darse la importancia necesaria a este mensaje. Y la lección de escuela sabática de esta semana que ha pasado, durante toda la lección se va a estudiar cada uno de los términos del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno, temed a Dios, dadle gloria. Y esta semana que pasó se ha estudiado el evangelio eterno, como lo hemos visto en el título de la lección. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? Les cuento dos historias, una más breve que otra. Yo recuerdo haber recibido un mensaje de un hermano. Él había sido pastor de la iglesia adventista, después se retiró, no sé si lo echaron o él se retiró solo, no conozco su historia.
pero yo había visto algún video de él no es peruano, y había estado predicando, no compartía la visión de su mensaje, pero yo recibí un mensaje de él por Facebook, donde él me decía, hermano, voy a estar llegando a Perú tal fecha, yo soy pastor y me gustaría predicar, no cobro, solo necesito un local, un lugar donde dormir y las ofrendas que quieran darme. Y al último decía, soy de la verdad presente. Eso es lo que me decía. Les cuento esto porque hoy los términos verdad presente, evangelio eterno, mensaje del tercer ángel, hasta hablar de reforma pro salud o educación, son como cartas de presentación para muchos. Y algunos de nosotros, algunos adventistas, están interesados en ver dentro de la iglesia adventista un reavivamiento y una reforma. Cuando ven que algún predicador, algún mensajero, pastor utiliza el término verdad presente, entonces dicen, bueno, entonces es de los míos. El único filtro que parece usarse ahora para aprobar algún mensaje, apoyar algún movimiento o algún predicador, es que diga o suelte algunas frases como verdad presente, evangelio eterno, mensaje del tercer ángel. Si lo dice, entonces es un mensajero de Dios. Es un grupo que apoya el mensaje. Solo porque se utilice estribillos. Y yo creo que esto es un error. Les decía que le iba a contar dos historias. Algunos se enteraron, me invitaron a Bogotá. Allá hay muchos ministerios de sostén propio. Ahora ya no se llaman ministerio de sostén propio, se ha cambiado el término, ahora se llaman ministerios de apoyo a la iglesia, así es como se les llama. Ya no se trata, ellos ya no tratan de decir ministerio de sostén propio, le dicen ministerios de apoyo a la iglesia. Y muchos ministerios, bueno, yo les sigo diciendo ministerio de sostén propio, muchos ministerios de sostén propio allá en Colombia se habían reunido para formar una asociación y así poder trabajar de manera conjunta y más fuerte sobre en la obra misionera que ellos querían hacer. Ahora, algunos ministerios de sostén propio pertenecían a la OSI. Les explico rápidamente qué es la OSI, ¿no? Sus siglas en inglés OSI, OCI, OSI. La OSI es vamos a decir para que me entiendan, es una asociación que agrupa todos los ministerios de sostén propio del mundo. Bueno, que agrupa, digo, los que quieren pertenecer, ¿no? Los que piden su afiliación a la OSI. La OSI, repito, es una asociación que trata de agrupar a todos los ministerios de sostén propio en el mundo y que son reconocidos por la iglesia organizada. Se trabaja de par a par o hombro a hombro con la iglesia organizada, con la iglesia adventista. Son reconocidos y todos sus planes y proyectos lo hacen coordinando con la iglesia local, la división y todos los congresos que hacen, ¿ok? Entonces, hay ministerios en Colombia que pertenecen a OSI y hay ministerios que no pertenecen a OSI. Y se unieron para formar una asociación y trabajar predicando el evangelio. Así que ellos se reunieron en un local, en una escuela adventista, y llamaron a algunos predicadores, entre ellos me invitaron a mí a hablar sobre educación. Y otro de los ponentes era, por ejemplo, el secretario de la Unión Colombiana del Norte, estaba invitado también el presidente de la Unión Colombiana del Norte, el encargado de la OSI en todo Colombia, habían representantes de la iglesia y estuvimos ahí compartiendo un poco algunos mensajes y
cuando terminó esta reunión de ellos, que duró 3 días, el día jueves empezó el Congreso de la OSI Internacional, así que había representantes de todas partes de la OSI. La OSI creo que tiene algo más de 200 ministerios que se han unido, de Estados Unidos, de la India, de Brasil, de todas partes de los 5 continentes, Filipinas, de Australia, países de Europa, que tienen ministerios que están afiliados a OSI. Ahora, durante el Congreso de la OSI, ellos habían invitado a representantes de la organización y el mayor representante de la organización era el secretario general de la Conferencia General. El presidente es Ted Wilson, hay un vicepresidente y después está el secretario, ¿no?, de la Conferencia General. Es un brasileño, creo yo, porque hablaba un castellano mordido como portugués. Y bueno, se hicieron talleres en la tarde y este pastor iba a dar un taller, dio un taller que llevaba por título Cómo evangelizar sin extremismos. Yo había asistido a algunos talleres donde se hablaba de agricultura, cómo recaudar fondos y, bueno, diferentes temáticas, pero a mí me llamó la atención este taller que daba el secretario de la Conferencia General, que no recuerdo su nombre, su apellido es Kuhn, y nos citaron el tercer piso, y bueno, había muchos hermanos que escogieron estar en ese taller, y él empezó su taller contando una experiencia que cuando él estaba predicando, dando unos estudios bíblicos a una familia italiana, pidió a su suegro que lo acompañe y él contaba que su suegro era de los que les gustaba ir de frente. Utilizó la palabra látigo o palo, creo. Y justo en el estudio bíblico él tenía que explicar sobre Apocalipsis 13. Así que el pastor estaba yendo de manera muy cautelosa y que en medio del estudio su suegro lo instaba que le diga de manera directa de que la bestia de Apocalipsis 13 era la Iglesia Católica. Y durante el estudio bíblico, él contó que su suegro interrumpió y dijo, la bestia de Apocalipsis 13 es el Papa y tiene la marca de la bestia. Y esto hizo de que el estudio bíblico se cortara por un mes, más o menos. Así más o menos lo contó, él lo relató. Luego él preguntó al público, ¿cómo hacen ustedes la obra misionera? Y una hermana dijo, bueno, nosotros hacemos esto, aquello, le hablamos del Señor Jesús y empezó a compartirlo de esa manera. Después él preguntó a alguien que él conocía, era un profesor, muchacho él, que estaba, es que me olvidé, no sé en qué país de musulmán, él estaba allá enseñando en una universidad y él contó cómo había tratado de compartir el evangelio con un alumno y él contó, este profesor muchacho empezó a contar de que él no podía predicar allá porque está prohibido, así que él con un alumno empezó a saludarlo, a preocuparse y a escribirle mensajes que estés bien. Y este muchacho se empezó a interesar un poco porque este joven profesor se preocupaba por él y empezaron a entrar en un contacto y empezaron a tomarse un café juntos y bueno, a charlar y ya se estaba abriendo un poco más y él dijo, después de un comentario largo, él dijo, la verdad, después de 2 años yo todavía no le hablé del Señor, pero ya estoy ganando su confianza y estoy ganando su confianza. Bueno, toda la gente estaba muy animada en cuanto el público estaba muy animado en cuanto a la obra de evangelización que estaba haciendo este profesor.
Después empezaron algunos también a participar en cuanto al método que utilizaban y decían, no hay que ir muy directo, hay que hablar de Cristo, primero hay que hacerse amigos y todo andaba bien en la conversación. De hecho, una hermana contó que, que ella dirige un sanatorio, y una vez llegaron un clérigo, un sacerdote, con 25 pacientes para seguir el programa de salud ahí en el sanatorio y que iban a seguir tratamientos, ¿no? Tratamiento de salud. En ese sanatorio se paga y ahí te atienden. Pero el clérigo le pidió a la hermana que le pueda brindar un lugar para que puedan hacer una misa. Y ella trató de preguntar a algunos líderes que no estaban y bueno, finalmente aceptó. Así que les dio una parte del jardín para que ellos hagan su misa, ¿no? Entonces, el párroco se puso su vestimenta e hizo su misa, ¿no? Con los hermanos católicos que estaban ahí. Y esto hizo de que después, bueno, no se llama convento, no sé dónde, no me acuerdo dónde están los conventos, creo que donde están las monjas, pero donde están los que se preparan para ser sacerdotes, quizás también es convento, ¿ok? Y este clérigo invitó a la hermana para que vayan a este convento a dar el programa de salud a muchas personas más. Y ella aceptó, pero el clérigo le dijo, pero también queremos que nos hablen de las devocionales. Y entonces ella dijo, bueno, está bien, también le podemos hablar de las devocionales. ¿Y dónde se va a dar? Y él le dijo, en la parroquia. Y ella cuenta que cuando fue a la parroquia, habían quitado las imágenes, eh, y el clérigo le dijo que su compañero estaba fastidiado porque había hecho eso. Y cuando le preguntaron al clérigo por qué sacó las imágenes, él dijo, tú fuiste respetuosa conmigo en tu institución y yo soy respetuoso contigo. Ahora ella dijo al final, yo no, la verdad no agarramos ningún contacto, ningún estudio bíblico, pero ella dijo, yo no sé si hice bien o mal. Bueno, la gente estaba muy feliz, dijeron, bueno, usted hizo muy bien, ¿no? Y esto es discutible, ¿no? Yo no le voy a decir que hizo mal o que hizo bien, esto es muy discutible, para algunos estará mal, para algunos estará bien, bueno, no quiero entrar en ese tema. Les contaba esto porque esto es lo que pasó en esa reunión que duró como 45 minutos, donde se hablaba de que la manera de predicar sin extremismo es siendo muy tolerantes, hablando de Jesús, no ser directos, que hay que servir a la gente, y eran los testimonios que se daban. Cuando ya casi, no sé, había pasado 35 minutos, yo levanté la mano, había mucha gente que quería hablar, y yo le pregunté al secretario de la conferencia, le pregunté, nosotros tenemos identidad profética, le dije, somos como pueblo una iglesia que tiene identidad profética. Y le pregunté, dentro de todos los testimonios y de la obra que se está hablando, ¿dónde entra el triple mensaje angélico? Pregunté. Entonces, bueno, yo no lo noté, después me dijeron algunos hermanos que yo conocía allá, que el pastor se sintió atacado. Yo no sé si se sintió atacado, pero perdió el control. Empezó, bueno, hay predicadores que predican de manera muy directa, dentro de la iglesia, y empezó a nombrar algunos, y después dijo él, bueno, pero la obra personal es el método de Cristo y hay que conocer primero a la persona, hay que servirle, no hay que ser muy directos, pero sí hay predicadores que predican de manera muy directa, ¿no? El pastor Robert Costa, que era el orador principal del Congreso, por ejemplo, lo citó a él, y bueno, y entonces yo interrumpí y yo dije, pero cuando haces una obra de evangelismo,
tú no tienes el tiempo de en una campaña conocer a todo el público, tú vas y predicas profecía. Entonces él dijo, bueno, sí, ahí sí puedes predicar directo, ¿no? Sí puedes dar el mensaje profético directo. Y entonces yo repregunté una vez más y dije, de hecho, como Iglesia Adventista tenemos un plan de repartir el libro Conflicto de los Siglos. Y el Conflicto de los Siglos, hermanos, en el capítulo 3 del libro Conflicto de los Siglos, ya de manera directa denuncia al sistema papal. Es decir, es un libro directo, ¿no? Y yo encontraba, porque para mí me parecía extraño, de que el presidente de la conferencia en general, el pastor Ted Wilson, esté promoviendo una campaña de repartir millones de libros Conflicto de los Siglos y que el secretario muestre una manera distinta de hacer evangelismo, diciendo que primero hay que ser amigos y que pase mucho tiempo y que no hay que ser directos y todo tiene su forma, hermanos. Yo no voy aquí ahora a explicar exactamente cómo, cuándo, dónde, cuándo ser directos, cuándo no, cuándo ser amigos, el método de Cristo. Le estoy contando la experiencia que yo viví. Y entonces yo interrumpí, le dije, y este plan de la iglesia repartir conflicto de los siglos, bueno, sí, decía él, de hecho a mi suegro le gustaba repartir el conflicto de los siglos. Y un hermano interrumpió y levantó la mano y dijo, yo quiero contar algo, dijo, ¿no? Yo una vez, yo también estaba, dijo, ¿no? Yo también, no sé, bueno, yo lo entendí, ¿no? Yo también estaba con esto de las bestias y de la profecía y estaba muy animado con eso y a cierto pastor, que no voy a decir su nombre, yo le pregunté, ¿qué es la bestia? Y él me dio una respuesta, contaba este hermano, que me sorprendió y desde ese momento yo aprendí. El pastor me dijo, la bestia es tu espíritu. La bestia y tu comportamiento eres tú. Bueno, ahí el pastor, el secretario cerró la reunión y bueno, yo me retiré. Yo sabía qué pastor le había dicho eso sin que él me lo diga. Yo pregunté al hermano, que yo no conocía, yo lo encontré después y le dije, hermano, ¿qué pastor fue el que le dijo eso? Y él me dijo su nombre. Justo era quien yo pensaba quién era. Y yo le pregunté, y hermano, ¿y dónde deja de nuevo el mensaje profético? Bueno, él empezó a explicar y todo esto, ¿no? Les comentaba todo esto, hermanos, porque como iglesia, no solamente como iglesia, de manera personal, nosotros decimos que predicamos el mensaje del tercer ángel, que predicamos la verdad presente, pero en la mayoría de los casos ignoramos qué es el mensaje del tercer ángel. Ignoramos qué es verdad presente, evangelio eterno, y lo que tenemos como mensaje es un mensaje evangélico. En diferentes ministerios de sostén propio, aún dentro de ministerios que son disidentes, que atacan a la iglesia, tienen una comprensión equivocada del mensaje de los tres ángeles y qué relación tiene con el evangelio eterno. Y por eso que se dice mucho, tenemos identidad profética, predicamos el mensaje del tercer ángel, pero en eso se dice, pero no se vive, no se predica. No sé si se entiende, pero yo les cuento mi sensación. Para la mayoría del público que estaba ahí sentado escuchando, primero, no se sacaba escritura, no se explicaba algo desde un aspecto teológico, todo era un tema de experiencias, a mí me pasó, y la gente estaba embelesada escuchando, habían líderes de todas partes, escuchando y diciendo amén, amén, y entonces en mi percepción yo quedé como la nota discordante, como el que solamente predica profecías y juicio, y los que me están escuchando ahora saben que no es así. De hecho, de un tiempo atrás he hablado mucho de justificación y de otros temas, pero el hecho de que hable esos temas no quiere decir que yo esté negando la predicación del mensaje de los tres ángeles. Yo lo creo. Estoy armando o desarrollando de nuevo un estudio que voy a presentar en el mes de junio. Voy a ir a una escuela a dar unas clases y voy a presentar justamente esto. Entonces,
Les cuento todo esto porque para mí, o en mi entendimiento, que puede estar equivocado, usted puede concordar conmigo o no, pero yo creo de que el mensaje de los tres ángeles relacionado con el evangelio eterno ya no se entiende ni se predica. Se dice, pero no se predica, y por eso es que yo hace 2 sábados atrás les hablaba de una tienda que estaba cerca de la casa de mis padres, donde había un letrero que decía, hoy no se fía y mañana sí. Y al día siguiente usted regresaba y decía, hoy no se fía y mañana sí. Y lo que está diciendo ese mensaje que estaba en la tienda es, nunca voy a fiar. Pero parece que da esperanza, que está muy cerca de que va a fiar. Pero cuando usted regresa encuentra el mismo mensaje, hoy no voy a fiar, pero mañana sí. Y eso me hace acordar lo que se dice dentro del pueblo de Dios, predicamos el mensaje del tercer ángel, pero en verdad no se predica. Solamente se utiliza la frase estamos predicando, es nuestra identidad, pero a la hora de predicar el mensaje, decimos no hay que ser muy directos, no hay que decir esto porque ofende, y tenemos ese tono ecuménico. No niego que está el otro extremo de gente que considera que el evangelio es ciertamente un látigo que tiene que decirse de manera directa y que van y hieren en vez de evangelizar. El estudio que vamos a tener hoy tiene justo el sentido de entender cómo el evangelio eterno cuadra con el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Entonces me he hecho una introducción algo larga para que podamos darle importancia al estudio y a veces no estemos divagando en que él predica, si no se predica, si se hace o no se hace, y no seamos engañados con términos, porque se utiliza Cristo viene, tercer ángel o verdad presente, pensemos que tal movimiento, tal predicador está llevando el mensaje de Dios. Ahora, quiero decirles que usted debe ser un buen beriano, que no necesariamente voy a decirle, bueno, lo que yo digo es la verdad absoluta. Usted debe escuchar y luego comparar para ver si lo que se dice es verdad. ¿Ok? Quiero hablar, y el día domingo la lección lo trata, un libro de esperanza lleno de gracia. Yo no sé quién estudia la lección de escuela sabática, la mayoría a veces no lo estudia, pero usted debería leerlo para ver cómo se proyecta. Yo voy a dar mi punto de vista, no quiero hablar de lo que proyecta la escuela sabática. La palabra apocalipsis es sinónimo de qué en la actualidad. Pueden decirme, a ver. Cuando se habla de apocalipsis, sinónimo de qué? De revelación. Revelación, dice la hermana. A ver, ¿quién más? Apocalipsis en la actualidad, cuando dicen se vivió un apocalipsis, eso en la actualidad es un sinónimo de qué, de algo que está ocurriendo. Perdone que De terror. yo cuando estuve en la iglesia católica siempre, casi nunca se tocaba el apocalipsis. ¿Por qué? Porque pues nos decían que nos llenaba de terror, de miedo, y no se tocaba. Okay. Y también los libros de profecía también casi nunca, ¿no? Y entonces se leía, claro, Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se llama? De los 4 apóstoles, de los 4 evangelios. Ajá, los 4 evangelios. Pero, hermana Dina, entonces Apocalipsis en su denominación en la iglesia católica era sinónimo de qué? De terror, de miedo. Miedo, de terror. Ok. Bueno, alguien más abrió su micro y dijo por ahí, concordamos en que en la actualidad Apocalipsis es sinónimo de algo. Miren, yo puse en esta mañana, lo googleé, Apocalipsis, y estos son lo que salió. En la actualidad, la hermana Celidea al principio nos dio la definición griega de Apocalipsis, que es revelación. Pero el sinónimo de Apocalipsis en la actualidad es desastre, catástrofe, cataclismo, hecatombe, devastación. Cuando hablamos de Apocalipsis, es algo malo, es algo que nadie lo quiere. Y entonces, el último libro de la Biblia,
el último libro de la Biblia se relaciona con un desastre, con catástrofe, con destrucción. Ahora usted encontrará de que las diferentes versiones de la Biblia, el último libro de la Biblia le han puesto el nombre griego, que es Apocalipsis. Les pregunto, ¿existe alguna versión, usted conoce alguna versión de Biblia que tenga la traducción y no tenga el nombre en griego del último libro de la Biblia? ¿Usted conoce alguna versión en español? ¿Ha leído alguna versión que diga al final, en el último libro, no diga Apocalipsis y no diga Revelación? ¿Qué es la traducción griega? Creo que la Biblia de los Testigos de Jehová creo dice Revelación. La versión del Nuevo Mundo, ¿verdad? Ahí dice, en vez de decir Apocalipsis, dice Revelación. Que para mí es mejor, porque hoy Apocalipsis se asocia con cosas malas. Y resulta que en mi Biblia yo encuentro de que los diferentes libros, los 65 libros, tienen traducción en castellano, pero el último libro, Apocalipsis, está en griego. Y a mí me convendría en la actualidad de que el nombre del último libro de la Biblia tenga la traducción en castellano y no en griego, porque nos mostraría que es una revelación. Ahora, esto ha hecho, hermanos, de que como el Apocalipsis ha producido por tanto tiempo miedo, ha hecho de que ya no se quiere estudiar el Apocalipsis. No solamente voy a hablar del nombre, sino que la gran mayoría de predicadores de profecía y del Apocalipsis utilizaron la palabra profética como un látigo para atacar. Y se hizo más énfasis en todo los detalles del Apocalipsis, y se olvidaron de presentar al personaje central de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el personaje central de Apocalipsis? El Señor Jesucristo. La Biblia lo dice, iniciando Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, que al entender el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos que vienen después, tenemos nosotros que entender que es la revelación de Jesús. Pero cuando no se entiende esto, se presenta el Apocalipsis donde se ha hecho más énfasis al dragón, a las bestias y a otros detalles que son importantes, pero no más importante que el centro del Apocalipsis, que es Jesús. Así que por muchos años, algunos tomaron la decisión de no hablar de Apocalipsis porque asustaba, y algunos que predicaban el libro de Apocalipsis lo hicieron dando énfasis a los detalles y no al centro, que era Jesús. Y así que cuando habían charlas de Apocalipsis, uno salía sabiendo más de nombres, de reyes, de bestias, y no sabía del Señor Jesús. Y esto se convirtió en un error que se propagó por mucho tiempo, porque no se presentaba a Jesús como la revelación del Apocalipsis. Ahora, no voy a negar de que dentro de nuestra iglesia existían unas lecciones que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de revelación. Mi hermano Juan debe acordarse que era un librito, era un librito donde habían lecciones amplias, algo de revelación se llamaban, donde se estudiaba todo el libro de Apocalipsis, y la primera lección era hablar de Jesús. Yo no recuerdo haberlo estudiado
al detalle con una visión más amplia. Seguro lo he leído y lo he pasado rápidamente, pero no recuerdo haberlo estudiado de manera profunda, pero recuerdo de que esta serie de lecciones tenía como la primera lección hablar de la revelación de Jesucristo. Ahora, no sé el énfasis que se le daba, voy a tratar de estudiarlo. Pero hermanos, lo que ha pasado en la actualidad es que al ver el error de la gran mayoría de predicadores de quitarle el énfasis del Apocalipsis y de las profecías, quitar a Jesús y hacer énfasis más en los símbolos que en Jesús, en las fechas que Jesús, en los eventos que en el Señor Jesús, ha hecho que muchos dentro del pueblo de Dios digan, no hay que predicar de profecías y se deje de predicar las profecías. Así que por mucho tiempo dentro del pueblo de Dios ya no se hablaba más de Apocalipsis. Pero hoy, para mí, y digo para mí porque puede ser mi percepción, ahora hay un error más grande. Y este error tiene que ver con que es innegable, hermanos, de que somos una iglesia con identidad profética. Que nuestra partida de nacimiento está en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Es innegable, bajo los escritos de la sierva del Señor, que se nos ha encomendado hablar y predicar profecía. Que tenemos un mensaje que está basado en el libro de Apocalipsis. Pero les decía, el engaño del diablo en la actualidad consiste, y lo he visto, de que ahora sí se dice que hay que predicar de Apocalipsis. Dentro del pueblo de Dios estoy hablando. Pero al Apocalipsis se le está quitando la identidad profética. Muchos dentro de la iglesia adventista están tratando de domar al Apocalipsis, de amaestrarlo, de quitarle las partes que no nos gusta, de quitar las malas noticias y hablar solamente de la parte donde hay buenos mensajes, mensajes de esperanza. Ya no hay que hablar de la otra parte, de la parte mala. No recuerdo, estoy tratando de, mientras hablo, de pensar de este personaje, padre de la iglesia, que es el que unió se le reconoce porque usted sabrá que cuando se escribieron los evangelios, las epístolas de Pablo, las cartas universales de Juan, primera de Juan, la segunda, la tercera epístola, las cartas de Pedro y todas estas epístolas del Nuevo Testamento, ya recordé cómo se llamaba, un hombre, Marción, fue quien reunió todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, y creó lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Él se dio la tarea de reunir todos los libros, pero Marción tenía un problema. Marción creía de que Dios es un Dios de amor y que él nunca se le podría cruzar por la mente mandar juicio o destruir. Así que Marción empezó a unir todos los libros del Nuevo Testamento, pero él empezó, según su visión, empezó a filtrar. Así que si había un texto bíblico donde se nombraba algo de juicio, de destrucción, la parte de Dios que habla de juicio, él la quitaba. Así que empezó a quitar libros, empezó a quitar muchos textos y hizo la versión de su primer evangelio. Esa era la versión de su primer evangelio. Un evangelio de solo buenas noticias. Un evangelio donde no se muestre a un Dios de juicio. Eso es lo que hizo Marción.
Ahora, hermanos, los marciones modernos están tratando de hacer del Apocalipsis lo mismo. Le están quitando la identidad profética. Y entonces, como no se puede negar que hay que predicar el Apocalipsis, dicen, sí, hay que predicar el Apocalipsis. Y la revelación de Apocalipsis, ¿quién es? Jesús. Entonces hay que hablar de Jesús. Mensaje solamente de esperanza. Quitar todas las malas noticias. Si habla de persecución, hay que nombrarlo, pero muy poquito. Mejor hay que hablar de la liberación. Y una vez más, el equilibrio que tenía que quedarse, el péndulo que tenía que quedarse en el medio, se va para el otro lado. La sierva del Señor dice en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 391, a San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de la destrucción. El Apocalipsis, hermanos, presenta la salvación para los fieles, pero la destrucción para el rebelde. El Apocalipsis no solamente presenta una parte, dice además, fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia. El Apocalipsis tiene una importancia especial para la última iglesia. Hay un capítulo en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. White que titula justamente el Apocalipsis, donde la sierva del Señor dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia, los 65 libros de la Biblia, se encuentran y terminan. El Apocalipsis es la última pieza del rompecabezas. En el Apocalipsis se le da sentido a los demás libros de la Biblia. Y por eso es de importante entender este libro, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Ahora dice, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? La sierva del Señor primero presenta al Apocalipsis como un libro importante, especialmente para la iglesia de estos últimos días. La sierva del Señor presenta el Apocalipsis como un libro de revelación. Presenta el Apocalipsis como un libro que nos muestra el camino que debemos seguir, los peligros que se van a enfrentar. Y el Apocalipsis ciertamente presenta los peligros, una persecución para el pueblo de Dios. El Apocalipsis no presenta rapto secreto para la iglesia, porque hay muchos que dicen, no, la iglesia no va a pasar persecución, va a ser raptada al cielo. Así que todo lo que dice el Apocalipsis que va a pasar, no lo va a sufrir la iglesia. La iglesia va a estar tranquila en el cielo con Jesús. Eso no presenta el Apocalipsis. El Apocalipsis presenta que el pueblo fiel de Dios sufrirá persecución, que los poderes de la tierra se unirán bajo un estandarte y pondrán un día falso, el domingo, y que todo aquel que guarde el sábado y no quiera obligatoriamente guardar el domingo será perseguido y no podrán comprar ni vender. Y esto será un momento terrible. Y por eso hay una denuncia en el mensaje del tercer ángel, para que el mundo sea percibido de lo que va a acontecer. Esto presenta el Apocalipsis. Es importante. Y si es tan importante, la sierva del Señor dice, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Ahora, no sé si esto nos cae a nosotros.
No sé si usted está tan interesado en estudiar el libro de Apocalipsis. Si al ver los desastres naturales, los problemas políticos, la inmoralidad, hermanos, que empuja cada vez más en las diferentes naciones, que se aprueben leyes para destruir la familia, con esto de la identidad de género y los movimientos LGTBI, que se ponen como leyes en las naciones. Si usted no abre los ojos con lo que está pasando, yo no sé qué nos va a despertar. Y cuando vemos esto que está ocurriendo, uno dice, ¿qué es lo que va a pasar, Señor? Voy al último libro de la Biblia. Y entonces pregunto, ¿usted tiene esa comezón de estudiar el libro de Apocalipsis? ¿O también son de los que dicen, no, es muy difícil de entender, me da un poco de miedo, mejor leo solamente una parábola? Yo no quiero entrar en esos estudios, eso es para los especialistas. ¿Por qué existe pues tanta ignorancia general acerca del libro de Apocalipsis? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? ¿Por qué? Y la respuesta está, lo da la misma inspiración. Es el resultado de un esfuerzo de Satanás, del príncipe de las tinieblas, para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. El Apocalipsis revela los engaños de Satanás. Y Satanás no quiere ser descubierto. Y como no quiere ser descubierto, ha hecho de que el libro de Apocalipsis se utilice de una manera tan dura de que algunos no quieran estudiarlo, y ha hecho que ahora se le quite la identidad profética al libro de Apocalipsis. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se hará al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que lee. ¿Estás leyendo? El que oye y guarda las palabras de la profecía, del Apocalipsis. ¿Se da cuenta de la importancia de este libro? En el libro La Educación, la página 191, libro La Educación, página 191, la sierva del Señor dice, el libro de Apocalipsis merece un estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debiera considerar cómo comprender y presentar más claramente el evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben que sucederán pronto. Nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Hermanos y hermanas, es importante el estudio del libro de Apocalipsis. Y deberíamos darle el significado correcto. Entienda usted que el diablo siempre va a trabajar, es un enemigo que existe y va a trabajar tanto para llevarnos a uno de los dos extremos al estudiar este libro. Solo el poder y la presencia del Espíritu Santo puede ayudarnos a darle el sentido correcto al estudio profético de este libro, la revelación de Jesús. Ahora, hermanos, dentro del Apocalipsis encontramos este mensaje tan importante, el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué tenía el ángel?
La respuesta está en el texto bíblico. Tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? Y lo dice el mismo texto bíblico, a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que es un mensaje universal. Ahora, les pregunto, ¿cómo predica el ángel el evangelio? Se habla mucho del evangelio. El evangelio, que en griego quiere decir buena noticia, buenas nuevas. Y esa buena nueva tiene que ver con el sacrificio de Jesús, con el plan de redención, que el Señor vino a traer salvación a un mundo que estaba perdido, que el Señor cubre con su justicia nuestros pecados, que nos salva, que nos redime, que nos restaura, que en el mensaje de salvación y en este plan de salvación, Dios quiere y puede volvernos al estado de perfección, de santidad. Que el mensaje de salvación tiene que ver con que el Señor nos da victoria sobre malos hábitos y pecados. Ese es el mensaje de salvación, que el sacrificio de Cristo hace que sea accesible la salvación para nosotros. El mensaje de salvación está presentado en el capítulo 3 del libro de San Juan, cuando a Nicodemo se le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Ese es el mensaje de salvación, el evangelio. Ahora, hermanos, la pregunta que les hago es, ¿cómo se predica el evangelio? O cómo el ángel dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. Es decir, que el ángel tiene una misión, ¿cuál es? Predicar el evangelio a todo el mundo. Así que usted encuentra que el versículo 7, y grábese bien esta información. Cuando se escribió la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, cuando vemos división de capítulos y versículos, pensamos como que si es un punto aparte, eso es otro mensaje, otra situación. Pero cuando nosotros entendemos que en casi todos los casos, los libros de la Biblia son una unidad de escritura y que no deberíamos dividirlos, quizá lo entenderíamos mejor. De hecho, el libro de Apocalipsis se estudia por bloques, no por capítulos, porque a veces por capítulo entendemos de manera distorsionada. Pero dice que el ángel tiene una misión, predicar el evangelio eterno. Y cuando viene a predicar el evangelio eterno, la Biblia dice que predicaba a gran voz. Y esta palabra gran voz viene de dos palabras griegas. La primera es mega, que quiere decir alta, grande. Y la otra palabra griega es fone, que quiere decir voz. De donde viene nuestra palabra que utilizamos nosotros, megáfono. ¿Qué es un megáfono? Un instrumento que sirve para que nuestra voz se escuche de manera más fuerte, un megáfono. Cuando dice diciendo a gran voz, está diciendo mega y fone. Dos palabras griegas. Es decir, que el ángel que tiene como misión predicar el evangelio eterno, tiene que predicarlo en alta voz. Yo le quiero preguntar a usted, cuando el Señor presenta al ángel que tiene como misión predicar el evangelio, que predica a gran voz, ¿qué es lo que dice después? Cristo te ama, murió por ti. ¿Eso es lo que dice? Teme a Dios. Eso es lo que sigue. Dice, teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el versículo 8 dice, ha caído Babilonia. Y en el versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, hermanos, que el ángel que tiene como misión predicar el evangelio, viene y predica a gran voz, pero no encontramos que dice, Cristo te ama, Cristo murió por ti, acéptalo, haz una oración conmigo y ya eres salvo.
No, no, no dice eso. El ángel viene a predicar el evangelio, pero en términos diciendo, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, ha caído Babilonia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos entienden que esto ya no es parte del evangelio. De hecho, muchos se excusan detrás de una cita de la sierva del Señor. A muchos no les gusta hablar de la bestia, de su imagen, de la ira de Dios, de la caída de Babilonia. Muchos argumentan y dicen, no, la sierva del Señor le preguntaron y le dijeron si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Y ella dijo, sí, es el mensaje de la justificación por la fe. Y con esta cita, muchos se excusan para no hablar más de la ira de Dios, de la bestia, de su imagen, de la caída de Babilonia, de la hora del juicio. Dicen, no, pues si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Perdón. Entonces, cuando yo hablo del perdón, estoy hablando del mensaje del tercer ángel. No tengo necesidad de hablar de estos mensajes que son duros, porque cuando hablo del perdón, estoy hablando de la justificación, que es el mensaje del tercer ángel. Y de esa manera se excusan de predicar o de hablar o anunciar tan importantes mensajes. Recuerde que el ángel viene y predica el evangelio y dice, si alguno adora a la bestia y su imagen, temed a Dios, dadle gloria. Este es el evangelio, hermanos. Lo que tenemos en pantalla, lo que dice ahí, les pregunto, ¿es el evangelio? Bueno, negarlo sería ir en contra de la escritura. O quizá el ángel no entendía bien el evangelio y era un extremista fanático. Quizás al ángel se le dijo, ve y predique el evangelio y dile a todo el mundo que Cristo los ama y murió por ellos en la cruz. Y el ángel se atribuyó el dar este mensaje, cosas que son ridículas pensarlo. El ángel está cumpliendo la misión que Dios le dio. Dios le dijo, ve y predique el evangelio a todo el mundo. Y él vino y dijo, temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y no se quedó ahí, hermanos. Habló de la caída de Babilonia, habló de la bestia, habló de su imagen, habló de la ira de Dios. Y por eso la sierva del Señor dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 503, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Ahora, yo pregunto, el ángel es comisionado a predicar el evangelio, pero el ángel dice si alguno adora a la bestia y a su imagen, y la sierva del Señor dice que esa es la más terrible amenaza. Repito, de nuevo en mi ironía, el ángel se equivocó y en vez de hablar de buenas nuevas, de una terrible amenaza. No es que el evangelio era una buena nueva. ¿Dónde está la buena noticia en la más terrible amenaza que se le da a los hombres? Dice además, debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes de que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuela por en medio del cielo y llamará la atención del mundo. Y pregunto, ¿cómo puede ser el evangelio una denuncia? ¿Cómo puede ser el evangelio una buena nueva y a la vez una amenaza? ¿Cómo puede ser el evangelio de gracia, de amor y de perdón el mensaje del tercer ángel que anuncia la ira de Dios?
nuestra misión no consiste en escoger lo que más nos gusta. Nuestra misión no consiste en decir, bueno, a mí me gustan las profecías, entonces para mí el evangelio es predicar sobre la ira de Dios, sobre la bestia y sobre su imagen. Y alguno dirá, no, a mí no me gusta mucho la profecía porque asusta, así que yo voy a hablar más de el amor de Dios, de la misericordia y la gracia perdonadora. Nuestra misión no consiste en dividir, en destruir, en robarle importancia al mensaje, porque es el enemigo de las almas el que viene a matar, robar y destruir. Nuestra misión no consiste en dividir, en crear un cisma entre el mensaje, porque separado no tiene el poder. Nuestra misión consiste en estudiar en oración para poder conciliar y entender cómo el evangelio de gracia es a la vez la más terrible amenaza que Dios haya enviado a los seres mortales. Entender, conciliar y armonizar es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, déjenme entrar a estos dos términos que nos van a ayudar a entender lo que estamos presentando. Evangelio eterno y verdad presente. Cuando entendemos bien estos dos términos y lo ponemos en su lugar, empezamos a entender un poco cómo el evangelio tiene que ver con la gracia y el evangelio también tiene que ver con el juicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué característica similar tiene estas dos expresiones? Evangelio eterno y verdad presente. ¿Qué característica similar tiene? A ver, si alguien ve algo que pueda decirme, bueno, en los dos se habla de esto. ¿Qué característica tiene? ¿Alguien se le ocurre algo? Los números. Bueno, algo más, a ver. Estamos bien con los números, pero algo más directo. Bueno, si nadie se le ocurre. A ver, Giancarlo Trucios. El tiempo. Exactamente. Cuando hablamos de eterno y hablamos de presente, estamos hablando de tiempos. Evangelio eterno y verdad presente, la característica que vemos es que los dos tienen que ver con tiempo. En el evangelio eterno encontramos un tiempo indefinido, pero en la verdad presente encontramos un tiempo definido. Pero los dos tienen que ver con tiempo. El evangelio eterno, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Yo puse ahí una línea de tiempo para que podamos entender que el evangelio eterno inició en la eternidad y terminará en la eternidad. Es decir, que el evangelio eterno es siempre vigente. El evangelio eterno es como un pan fresco todos los días. No se desactualiza, no pasa de moda, permanece en el tiempo, trasciende en el tiempo. Ese es el evangelio eterno. Hoy, quizá alguno no lo entiende, pienso que todos, en la gran mayoría lo debería entender. Las computadoras tienen programas que se desactualizan con el tiempo y uno tiene que actualizar y actualizar y actualizar, porque si no actualizas ya no puedes usarlo. El evangelio es eterno, es un mensaje que no se desactualiza. El evangelio tiene una vigencia constante, siempre es importante. No se pasa. No es como un pan viejo que se puso duro. No es como una hierba que se secó, siempre está verde, siempre tiene ese olor, esa fragancia. Ese es el evangelio.
que trasciende al tiempo, se inició en la eternidad, en algún momento que no sabemos cuándo, y durará en la eternidad. Por eso es eterno. Ahora, ¿cuál es este mensaje? ¿Qué es este mensaje que es eterno? Es un mensaje de salvación. Les muestro una cita, miren, Patriarcas y Profetas, página 49. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. El plan de salvación fue concebido en algún momento en la eternidad, en ese concilio de paz entre el Padre y el Hijo. Y se acordó de que el Hijo iba a venir a la tierra, iba a descender a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Ese es el plan. Se inició en la eternidad. Ahora, ¿hasta cuándo durará el conflicto de los siglos? En la página 632 dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Por eso es eterno, hermanos. Porque nosotros no sabemos cuándo empezó, en algún momento en la eternidad. Y será el estudio de los redimidos. Y por eso es un evangelio eterno que perdura, que siempre es importante. Es indefinido su tiempo. Es eterno. Es permanente. Nunca terminaremos de entender el amor de Dios por el pecador. Cómo Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y por siglos de siglos, cada vez entenderemos más cuánto nos amó el Señor. Ese es el evangelio. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos entender el amor de Dios. Todos necesitamos tener esperanza que por medio del sacrificio de Cristo podemos ser perdonados. Todos necesitamos saber que podemos salir del hoyo del pecado, que podemos romper cadenas, que podemos ser libres, que podemos vivir desde ahora en un pedacito de cielo. Ese es el evangelio de salvación. Todos lo necesitamos. En todas las edades no ha habido ni existirá un tiempo en que el evangelio eterno no sea necesario. ¿Ok, hermanos? Ese es el evangelio eterno. Ahora, el otro término que necesitamos entender, que lo he puesto ahí abajo, es verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Porque yo creo que hay una confusión en entender estos términos. Ahora, déjeme contestar. Bueno, verdad presente tiene que ver también con tiempo, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela nos enseñan a conjugar los tiempos, presente, pasado y futuro. El evangelio eterno abarca todos los tiempos. Estuvo en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Pero la verdad presente solo puede ser visto como importante en un tiempo, por eso es presente. Es presente, es de actualidad. Y ahora sí, déjenme mostrarle una cita donde nos enseña la sierva del Señor qué es exactamente verdad presente. Y ahora dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo, aquí está el término tiempo, los que tuvieron fe en el mensaje para su tiempo, es decir, verdad presente, un mensaje para cada tiempo, y actuaron de acuerdo a ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes incrédulos. Y ahora la sierva del Señor, después de explicar qué es verdad presente, y usted encontrará que la verdad presente siempre está relacionado con un mensaje de juicio. Siempre la verdad presente está relacionado con mensaje de juicio. Ahora,
Juicio para el que lo desobedece. Perdición. Y dice que los que escucharon el mensaje de verdad presente, el mensaje para su tiempo, y actuaron de acuerdo a ella, en obediencia, escaparon de los juicios. Y ahora la sierva del Señor, después de hablar del concepto de verdad presente, ella misma pone ejemplos. Miren, el primer ejemplo es Noé. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Primer ejemplo. A Noé le dieron un mensaje: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Porque iba a llegar un diluvio. Ahí está el juicio. Noé obedeció y se salvó. Segundo ejemplo, este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Otra verdad presente en el tiempo de Lot: levántate, sal, porque Jehová va a destruir las ciudades de la llanura. Lot escuchó el mensaje, obedeció y se salvó. Otro ejemplo, hermanos: así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Note que todos los mensajes de verdad presente están relacionados con juicio. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo. Verdad presente. Y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Ahí está. Eso es verdad presente. Eso es verdad presente. Ahora, leo rápido esta cita. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Bienaventurado aquellos siervos a cuales cuando el Señor viniere los hallare velando. Los que esperan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debería inducir a los hombres a temer al Señor y a su juicio sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas, obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar por la salvación de las almas. Estos son los fieles y prudentes que dan a la familia del Señor, ¿cuándo? A su tiempo, su ración. Alimento a tiempo, verdad presente. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Hay una verdad presente para cada tiempo. Miren, hermanos. Usted ve aquí en la línea de tiempo el evangelio eterno que hemos dicho que no pasa nunca, no pasa de moda. Siempre es actual y necesario. Pero en cada tiempo el Señor manda verdades presentes. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, a los discípulos de Cristo, al Martín Lutero, y aquí debería haber puesto para nuestros tiempos. Un mensaje de importancia para una época especial. Cada verdad presente tiene importancia para esa época. Ahora, hermanos, aquí queda una pregunta. ¿Por qué Dios manda una verdad presente o un mensaje de verdad presente si ya está en vigencia el evangelio, que es un mensaje de salvación? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que el Señor manda un mensaje extra, un mensaje especial para cada tiempo?
si ya está en vigencia el evangelio eterno, el mensaje de salvación? ¿Por qué Dios manda un mensaje siempre en cada época? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien se atreve a abrir su micro y a dar una respuesta corta que se le ocurra, que lo haya pensado? Bueno, nadie se anima. Así que yo voy a dar una respuesta, que es la que yo creo podría mostrar algo de la escritura, pero ya no puse las citas. Y la sierva del Señor, el Señor le mostró a Adán y a Eva, y la sierva del Señor lo dice, que el mensaje del evangelio no sería apreciado, que el mensaje del evangelio no sería entendido, que los malos hábitos de los seres humanos, la complacencia de las pasiones, hará de que no se entienda ni se aprecie el mensaje de salvación. Que el efecto del pecado iba a nublar la conciencia del ser humano y el mensaje de salvación sería rechazado. Que el pecado haría de que el ser humano duerma en sus delitos y pecados. Y por eso es necesario que el Señor mande de vez en cuando una verdad para que los despierte. Una verdad para que les diga, mire, despierta, porque el tiempo en que vives es importante. Y ahora, el Señor presenta esto en su palabra, mostrando de que cuando uno despierta y dice, bueno, viene la destrucción, el Señor presenta que dice que en ese momento, cuando uno despierta al mensaje de verdad presente, es el tiempo de presentarle el evangelio eterno. Preparar el corazón con la verdad presente para sembrar la semilla del evangelio. Y he presentado en algún momento parte de esto. No me voy a explayar mucho en este detalle, solamente voy a repetir la misma idea. Como el mundo está dormido en sus delitos y pecados y no aprecian el evangelio, y usted dirá, pero ¿de dónde sacó esa idea? Mire lo que le pasó a Jesús. ¿Qué error cometió Jesús? Andaba haciendo bienes, sanando enfermos, resucitaba a los muertos, daba libertad, servía. Sin embargo, sus obras no se entendieron y terminó crucificado. Y el apóstol Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque cuando el pecado está en el corazón, no se puede entender las bondades del evangelio. El mensaje de gracia es rechazado. Por eso el Señor manda un mensaje de verdad presente para que despierte conciencias, y por eso está relacionado con el mensaje de juicio. Y cuando despierta la conciencia, entonces el evangelio es apreciado. Usted lea la experiencia de la mujer junto al pozo, Juan capítulo 4, y vean cómo el Señor Jesús tuvo que despertar la conciencia de la mujer samaritana antes de que aprecie el agua de vida. Léalo en la Biblia, Juan capítulo 4, y vaya el libro El deseo de toda la gente, junto al pozo de Jacob. Y se va a dar cuenta que así lo presenta. El mismo Jesús utilizaba esto. Antes de que el evangelio sea apreciado, hay que despertar conciencias. Página 308 del libro Conflicto de los Siglos. También usted encontrará algo ahí. Ahora, hermanos, el mensaje de verdad presente tiene importancia para una época especial. Cada verdad presente, cuando pasa su tiempo, les pregunto, ¿deja de ser útil? ¿Deja de servir? Por ejemplo, el mensaje de verdad presente del tiempo de Noé, cuando pasó el diluvio, ¿deja de servir o sigue siendo útil? Si alguien se anima, puede abrir su micro y dar una respuesta. ¿Qué es lo que cree? Miren, hermanos, el mensaje de Noé dejó de ser útil luego que pasó su tiempo, y la respuesta es que literalmente sí. Ya no era útil un mensaje
que anunciaba un diluvio literal. Por lo tanto, el mensaje de verdad presente literalmente ya no servía para los otros tiempos, porque ya no venía un diluvio. Sería una mentira anunciar la verdad presente de Noé en el tiempo de Lot. Sería una mentira y una falsa profecía anunciar la verdad presente del tiempo de Noé en el tiempo de Jesús, de los discípulos de Cristo, en el tiempo de Lutero, porque no iba a venir un diluvio. Así que literalmente esa verdad presente ya no es útil. Pero, hermanos, en su aplicación, es decir, en lo que involucra cómo se dio, cómo se recepcionó, cómo vivía la gente, el mensaje de Noé y todo lo que involucró al mensaje de Noé, en su aplicación, en la obra que hizo Noé, es importante, porque tiene lecciones que todos debemos aprender. Por eso el Señor Jesús dijo que antes de que Él venga por segunda vez, esos tiempos son comparados a los tiempos de Noé. Entonces, cuando Jesús dice eso, ¿yo dónde tengo que ir? A los tiempos de Noé, para entender cómo vivían. Lo mismo pasa con los tiempos de Lot. Y el mismo Jesús también dijo que en los días de su venida son comparados a los días del tiempo de Lot. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ir a los tiempos de Lot y ver cómo vivían. Y por eso deberíamos estar seguros que Cristo viene pronto. Porque en el tiempo de Lot, dice la Escritura en el libro de Génesis, que hasta el más chico y el más grande querían ir y violar a los visitantes de las ciudades de la llanura. Y esto no fue escrito por casualidad. Los más chicos quiere decir que los niños también. Hermano, hoy usted puede ver que se promueve la degeneración de los niños. Y no estoy mintiendo. En un país de primer mundo, así como le llamamos nosotros, en Europa, en España, hace algunos días atrás, se aprobó la ley donde cualquier muchacho de 14 años puede ir, vamos a utilizar aquí el término peruano para que me entienda, a la RENIE y decir, en mi DNI yo no quiero aparecer como hombre, quiero aparecer como mujer. Y la RENIE tiene el deber de darle una solicitud simple donde poner nombre y dirección y listo, cambiarle. Cuando tienes 14 años tienes que ir con tu apoderado, pero cuando tienes 16 ya puedes ir y cambiar el nombre de tu género que aparece en tu documento. Porque se está buscando la degeneración de la humanidad, empezando por los niños. Hoy se defiende que los hombres que violan a los niños o que le gustan a los niños, lo que se conoce como el pederasta, la pederastía, no debe ser condenable porque es simplemente un gusto, así como a algunos le gustan hombres que le gustan hombres y mujeres que le gustan mujeres, también hay hombres adultos que le gustan niños. Es una opción más. Y eso se dice ahora, en la actualidad, y se está aceptando en muchos lugares. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Los tiempos de Lot. Por eso es importante que nosotros entendamos que como verdad presente literal ya no se cumplirá, ya no tiene un significado especial, pero como verdad aplicable para el futuro sí es importante. Por eso que hay lecciones importantes que debemos aprender para que lo entienda. Miren, hermanos, el evangelio es la base de todo mensaje. Porque ningún mensaje de verdad presente es un mensaje condenatorio absoluto. Dios no le dijo a Noé, voy a mandar el diluvio y todos van a morir.
sino que Dios le dijo a Noé, voy a mandar el diluvio, mensaje de juicio, pero el que se arrepiente y entra al arca será salvo. Ahí está el evangelio. Dios manda un mensaje de juicio, pero con una opción de arrepentimiento y salvación. Por eso es que la base de todo mensaje de verdad presente es el evangelio eterno. Y sobre el evangelio eterno se puede ir cargando la verdad presente de Noé, la verdad presente de Lot, la verdad presente de los discípulos de Cristo, la verdad presente en el tiempo de Lutero, y después, como estas verdades presentes tienen como base el evangelio eterno, todas las verdades llegan a formar parte del evangelio eterno. Son parte del evangelio. Se convierten en parte del evangelio. Toda verdad no es desechada, borrada y podríamos decir ya no sirve más, sino que forma parte del evangelio, pues la base es el evangelio. Y por eso la sierva del Señor dice, miren hermanos, usted se imagina cuántas verdades presentes ha existido desde que entró el pecado en la tierra. Muchísimas. Y toda verdad presente no ha hecho más que sumarse encima y encima y encima y encima del evangelio eterno. Y por eso la sierva del Señor dice, hablando de la iglesia adventista, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Y atención aquí, hermanos, dice, les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. ¿Entiende la expresión mayor suma de verdad? Esta expresión tiene que ver con que todas las verdades y revelaciones que el Señor ha dado se han ido sumando y sumando y sumando. Tenemos la experiencia de Noé, tenemos la experiencia de Lot, que se demoró en salir de Sodoma, de su esposa. Tenemos la experiencia de Moisés, del profeta Isaías, de Jeremías, del pueblo que fue exiliado, del pueblo de Israel después del exilio. Tenemos experiencia tras experiencia, verdades que el Señor daba. Todas esas verdades se han juntado, se han unido y nosotros como pueblo tenemos la mayor suma de verdad. Podría poner otro ejemplo. El evangelio eterno es el tronco, hermanos, donde se sustentan o donde se han ido uniendo la verdad presente de Noé, la verdad presente de Lot, la verdad presente de los discípulos de Cristo, la verdad presente de Lutero, y cada rama es una verdad presente. Es una nueva rama, un nuevo retoño del árbol que como tronco tiene el evangelio. Pero sale la rama, pero no es cortada, sino que forma parte del gran mensaje de Dios. Forma parte del mensaje de Dios. Porque el evangelio de Cristo cada vez derrama más luz y más luz y más enseñanzas y más verdades que aprender. Se va desarrollando y desarrollando y desarrollando. Por eso, hermanos, nosotros cada vez tenemos que tener un concepto más grande de la verdad. Hay predicadores que siempre andan predicando lo mismo. Siempre su mensaje es repetido. Yo he escuchado a algunos predicadores que decían, evangelistas, antes con 5 sermones bien aprendidos podías predicar por todas partes. Llegabas a Lima, predicabas tus sermones, ibas a Bolivia, predicabas tus 5 sermones, ibas a otro lugar, predicabas tus sermones, repetías los sermones y nadie sabía que estabas repitiendo los sermones hasta la llegada del internet. Cuando llegó el internet, ahora
tú puedes ver el mensaje que predicó aquí en Lima, en La Paz, en Bogotá, en el Distrito Federal de México, y ahora, si es que predican los mismos sermones, uno se entera que está predicando lo mismo. Yo una vez le pregunté a un pastor muy reconocido, un pastor internacional, que por qué predicaba los mismos sermones y se veía los mismos videos. Usted entraba a YouTube y decía, en tal lugar entraba el mismo sermón, en otro lugar algo parecido, y en otro lugar algo parecido. Y él me dijo, es que cuando llego a un lugar es un público nuevo. Y yo entiendo que lo graban y lo suben al internet, pero es un público nuevo. Yo le predico algo que yo creo que ellos necesitan. Bueno, puedo entenderlo de esa manera, pero es cierto de que hay también predicadores que siempre están, como decían en nuestro tiempo, con el mismo cassette. No hay algo nuevo. Es un mensaje repetitivo. De hecho, muchos hablan solamente del evangelio sin verdad presente. Y entonces utilizan el estribillo, Cristo te ama, Cristo murió por ti, evangelio eterno, evangelio eterno, evangelio eterno, pero no la verdad presente, no la verdad de hoy. Dicen, no, pero el evangelio es la base, entonces solo el evangelio eterno, y desechan las verdades que el Señor ha ido dando para cada tiempo. Y las verdades que el Señor da para cada tiempo es un desarrollo del evangelio. ¿Por qué un desarrollo del evangelio? Porque el Señor manda el diluvio para destruir el pecado, pero salvar a los que se arrepienten. Y eso es el evangelio. Salvar, salvar. También juicio para el que rechace el evangelio, pero es salvar. Por eso es que nuestro estudio cada vez debe llenarse de mayor luz. Cada vez debemos entender mejor el plan de salvación. Cada vez debemos tener un mayor conocimiento de la verdad. Y usted lee un versículo que leyó hace 5 años, debería entender mejor, mayor entendimiento. Ahora, hermanos, leía a Juan Wesley, y Juan Wesley decía que cada 7 años quemaba todos sus sermones escritos. Literal, él agarraba todos sus sermones durante los 7 años que había predicado y los quemaba. Y él decía, porque sería una ofensa a Dios no poder escribir nuevos mensajes con nueva revelación. La sierva del Señor dijo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, las verdades de la redención, el mensaje del evangelio, hermanos, son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Las verdades de la redención tienen la condición que hace que crezca. Es susceptible, tiene esa condición para que crezca constantemente. Por eso que el evangelio es representado como una semilla, porque la semilla tiene esa condición, es susceptible a crecer constantemente. El evangelio no se presenta como una piedra o un metal que está puesto ahí y no es susceptible a desarrollo. Bueno, hoy se habla, la ciencia dice que hasta las piedras tienen susceptibilidad de crecer. Pero un ejemplo claro son los árboles. Usted pone una semilla y usted se dará cuenta que un árbol, desde que inicia como semilla, no es un elemento estático, sin expansión. Está constantemente expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose y creciendo, y crece una rama más, y usted corta una rama y vuelve a crecer y vuelve a crecer y sigue creciendo constantemente. Y ese es el evangelio, está constantemente desarrollándose y expandiéndose. Por eso es que nosotros deberíamos aprender cada vez más. Y ahora dice, aunque viejas, son siempre nuevas. ¿Cómo que viejas? Sí, hermanos, porque que yo sepa, el árbol de mango que yo tengo aquí, ese árbol, ese tronco está desde que yo vine aquí y estará desde que lo sembraron. Cuando se desarrolló, y usted puede decir, ese tronco es viejo, pero las ramas son nuevas. El evangelio, aunque viejas,
son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Por eso, hermanos, no es suficiente levantarnos apurados a leer una matutina. No es suficiente leer un texto bíblico, orar poco. Eso no debería saciar nuestra hambre de la palabra de Dios, de conocimiento de Dios. No es suficiente lo poco que hacemos. Deberíamos estudiar más, dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la palabra, si queremos tener una revelación mayor de la gloria del Evangelio. Y ahora miren lo que dice la sierva del Señor un poco más. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, una rama. ¿Verdad presente, hermanos? Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. En cada época, lo hemos visto, en cada época hay una verdad presente. Y esa verdad presente, ¿cómo le llama la sierva del Señor? Desarrollo de la verdad, una rama más que sale al tronco. Ahora, la sierva del Señor sabe que muchos dicen, no, entonces hay que darle importancia solamente al nuevo desarrollo. No, hermanos, ese es un error. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. La rama no sale sola y dice, bueno, ahora me voy a independizar del tronco. La rama es un desarrollo del tronco. No es independiente. Y ahora miren qué es lo que dice. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Solo cuando entiendes la vieja verdad puedes entender la nueva. Y la verdad más vieja, más antigua que yo conozco es el Evangelio, el plan de salvación. Y la sierva del Señor dice que si nosotros estudiamos todas las verdades con la llave del Evangelio, podemos tener mucha más revelación. Una vieja verdad, por ejemplo, es el diluvio. Y cuando yo entiendo lo que pasó en el diluvio, puedo entender ahora qué es lo que está pasando. Cuando yo entiendo que a Noé le dieron un mensaje que nadie lo creía, puedo entender que hoy Dios me mande a predicar un mensaje que nadie lo va a creer. Cuando yo entiendo que a Noé le llamaban loco, fanático, por dejar el rumbo de su vida por predicar el evangelio, yo puedo entender ahora por qué me dicen loco fanático cuando dejo mis cosas y mi vida. Es únicamente entendiendo las viejas verdades cómo puedo entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, dice, pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La sierva del Señor dice, la rama no se puede independizar del tronco. El tronco es importante, la vieja verdad. Es importante, pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Es la verdad presente, lo que puede darle gloria a las verdades antes presentadas. Y aquí la sierva del Señor está presentando con un lenguaje distinto. Yo les dije verdad, evangelio eterno y verdad presente. La sierva del Señor habla de verdad antigua y verdad nueva, de lo nuevo y lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Nadie puede decir, yo no quiero verdades presentes, yo voy a predicar solamente el evangelio eterno. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Hay relación entre el evangelio eterno y la verdad presente. Hay relación.
que, hermanos, el hecho de que se vayan sumando verdades no cambia el mensaje del evangelio. El evangelio es siempre el mismo. En cada generación hay más revelación, más conocimiento, pero el evangelio siempre es el mismo. Y voy a leer mi última cita por cuestión del tiempo. Mi última cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, dice: el mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio eterno. El mismo evangelio que fue proclamado en el Edén. Ahora usted encontrará que en el Edén se dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y en Apocalipsis 14 se dice: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la sierva del Señor ahora dice que es el mismo. Cuando Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar al el personaje de Dios tal como está presentado en su santa ley, porque su ley es una copia de su personaje. Cristo era tanto la ley como el evangelio. El ángel que proclama el evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres serán formados a la semejanza divina. Miren, hermanos, cómo lo presenta la inspiración. Dice que Cristo es tanto la ley como el evangelio. Así que el ángel que proclama el evangelio proclama también la ley. Por eso usted encuentra que el mensaje del evangelio dice: temed a Dios, obedece los mandamientos, darle gloria, el carácter de Dios, adora a Dios con el sábado que está en la ley, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el juicio de Dios encontramos que la norma para juzgar es la ley. Y en el juicio de Dios encontramos los mismos principios de la ley. La ley te presenta y te dice: obedece y vivirás. No obedeces y morirás. Y eso es el juicio. Por eso es que hay una condenación para este sistema que pisotea y que quiere cambiar la ley. El evangelio y la ley están unidos. Y pretender presentar el evangelio eterno sin la ley es un falso evangelio. Pretender predicar el evangelio eterno sin las exigencias, las demandas y las amenazas de la ley, que la paga del pecado es muerte, eso es un evangelio falso, una falsificación del mensaje adventista. Y por eso con nosotros debemos tener bien en claro en entender la relación que existe entre la ley y el evangelio. Inseparables. Hermanos, el tiempo ha avanzado, ya no quiero pasarme más. Dios bendiga su palabra y de ninguna manera pretendo siquiera decir que debe ser tal como yo lo he presentado. Usted debe ser un buen veriano y debe investigar por su parte y debe verificar si lo que se dijo es así. Pero también quiero decir, ay de aquel que no esté entendiendo la relación que existe entre el evangelio eterno y la verdad presente. Hay de aquel que esté proclamando un evangelio falso. Hay de aquel que esté apoyando mensajes que son liberales o que tienden simplemente a poner fechas y eventos que nunca ocurren. Dios tendrá un pueblo equilibrado en el tiempo final, equilibrados en la sangre del Cordero, que aman al pecado, que aman al pecador, pero que odian el pecado. ¿Y por qué hacen esto? Porque son una representación de Cristo, que odia, que aborrece el pecado, que derramará juicio sobre aquel que tiene el pecado dentro de sí, pero que ama al pecador. Y este misterio, ¿cómo el Señor hizo eso? Y pudo venir a habitar con seres pecadores. Ese misterio será la ciencia de la cruz. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a prepararnos
para ser parte del pueblo que proclamará el mensaje final de Dios, el mensaje de los 3 ángeles. De hecho, si usted estudió su lección, usted verá que se presenta el mensaje de los 3 ángeles como nuestro DNI, nuestra identidad. Y por eso no debemos solamente decir predicamos el mensaje, sino predicarlo de verdad. La sierva del Señor dijo que vamos a vivir en un momento tremendo, un momento de apostasía. Ella dijo, tenemos ahora ante nosotros el alfa de ese peligro, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Y la omega de la apostasía es una desviación de la verdad. Por eso tenga cuidado con lo que recibe. Y me refiero a cualquier mensaje, examine todo, retenga lo bueno. Dios tendrá un pueblo que estará de parte de la verdad, con lo que dice, con lo que predica, con lo que vive, con sus talentos, con sus recursos, y proclamará el mensaje de Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a que mis malos hábitos, mis defectos y mis pecados no sean el obstáculo que me permiten entender tu mensaje final, lo que yo tengo que hacer. ¿Sabe? Usted también tiene una obra que hacer. Desde antes que usted fuera hecho, el Señor ya tenía una misión para usted, tenía su nombre. Nuestras malas decisiones han hecho que nos alejemos quizá de ese propósito. Pero dígale a Dios, Señor, vuélveme al propósito, al camino. Aunque sea jalones de la oreja, pero vuélveme a ese lugar. Quiero ser parte de tu pueblo especial. Quiero entender tu amor, tu misericordia, porque ese es el primer paso. Y quiero proclamar tu mensaje. Dios bendiga su palabra. Los invito en casa a ponerse de rodillas. Vamos a hacer la oración final. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco, Señor, porque tú nos has hecho un pueblo especial. Y a pesar de nuestro entendimiento equivocado de tu mensaje para este tiempo, yo creo que aún nos amas y aún estás trabajando, Señor, para despertar nuestras conciencias. Permite que tus hijos, todos nosotros, Señor, podamos tener ese deseo de entender la relación entre la ley y el evangelio, de entender la relación entre el evangelio eterno y la verdad presente, y predicarlo, Señor, de manera equilibrada, dándole el lugar que merece a cada parte de tu mensaje. Ayúdanos, Señor. Quita de nuestra mente toda distracción material. Eleva nuestra visión por encima de las cosas materiales hacia las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Señor, si en este momento hay un hijo tuyo que está aquí, que está pasando problemas de enfermedad física, enfermedad mental, tiene problemas económicos, tiene alguna situación, Señor, que le impide ser libre para prepararse y predicar tu mensaje, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que lo cubras con esa sangre redentora que trae libertad, que trae paz, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios los acompañe. Que tengan un feliz y santo sábado. Que la gracia del Señor pueda seguir acompañándolos en este día santo. Muy buen provecho con los alimentos que van a ingerir y que Dios bendiga su palabra. En la tarde también estaremos compartiendo con ustedes. Así que tengan un feliz y santo sábado. Pueden saludarse entre ustedes, ya sea escribiendo o abriendo su micro. Los que quieran pueden abrir sus cámaras. Los que tienen alguna duda, hermanos, en cuanto a lo presentado, pueden escribirme, pueden hacerme la pregunta, pueden también darme su comentario. Quizá uno no es dueño de la verdad y a veces uno se equivoca en sus estudios, así que es bienvenido cualquier comentario. Dios los bendiga, un abrazo desde aquí, que el Señor los acompañe. Amén.